Agradecemos la vida al Dios Todopoderoso, a nuestro Creador, a nuestro Hacedor. Agradecemos la vida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que ellos son los que nos ayudan en nuestra vida, en este mundo, en donde estamos caminando aquí en la tierra. Agradecemos a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. Únase conmigo en esta mañana para clamarle al Todopoderoso Padre Santo. Nuestra vida te corresponde, nuestra vida te pertenece, la vida es tuya, Padre Santo, tú la das, tú la quitas, tú eres el proveedor, Padre. Nos ponemos en tus divinas manos, en tus manos providentes, llenas de amor, Padre Santo. Nos escondemos, Padre, en el tabernáculo de tu presencia, Padre Santo. Clamamos de tu divina protección, clamamos de tu divinidad, Padre Santo, en esta mañana, reconociendo, Padre Santo, como dijo Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Te damos gracias en esta mañana, Padre Santo. Nos ponemos en tu bendita presencia todo nuestro ser, Padre. Que todo nuestro ser te reconozca como su creador, como su hacedor, el Dios de maravillas, el Dios del universo, el Dios de toda la creación, el Dios todopoderoso. Que todo nuestro ser te reconozca, Padre Santo. Que nuestro corazón, Padre, reconozca tu presencia, que nuestra mente reconozca tu presencia, la presencia del Espíritu Santo moviéndose en todo nuestro ser, y en el que va a escuchar estas palabras después, Padre Santo, que le sea, Padre, de bendición en sus vidas, que sea de bendición a nuestros hijos, a nuestros familiares, Padre Santo, que esta palabra sea de bendición, que esta oración, Padre Santo, sea la obra tuya en estos tiempos. Padre, nos ponemos en tu divina presencia. Bendito seas, alabado sea, poderoso es tu santo nombre, maravilloso es tu santo nombre. Gracias damos, Dios de poder, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Te damos gracias, bendito seas, alabado sea tu santo nombre. Aleluya. Agradeciéndole al Dios Todopoderoso, agradeciendo que Él es nuestro Creador y reconociéndole como nuestro Padre. Una de las cosas que también reconocemos es cuando Jesucristo caminó en la tierra, cómo venía Él obrando, de qué manera venía Él enseñando en aquellos tiempos. Es la misma manera hasta estos tiempos, porque algunas personas hacen a un lado lo que tiene que ver con sanidades, enfocándose única y solamente más en el plan de salvación, porque sabemos que es el principal propósito del Evangelio, que las almas no se pierdan, que nuestra alma no se vaya a perder. Pero nosotros al ir a las Escrituras venimos mirando que va junto las sanidades, que va junto la salvación. Es algo que Jesucristo vino a traernos como enseñanza, como una doctrina, y enfrentando también las situaciones doctrinales de aquel tiempo y los rechazos de aquel tiempo, le tocó a él vivirlos, porque en ese tiempo los fariseos se querían mover solamente con el cumplimiento de la ley, y algunos le reconocieron, otros no le reconocieron, pero Jesucristo, mientras Él venía caminando, era una enseñanza que Él nos venía dando. Dentro de la enseñanza que Él nos venía dando eran las sanidades que se venían manifestando en aquel tiempo. Si usted viene a las Escrituras, venga al Evangelio de Mateo en el capítulo 15, venga del versículo 29 y más. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, y viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban a Dios de Israel. Era parte de lo que Jesús venía haciendo en su caminar.
Parte de la enseñanza que Jesucristo nos dejó. Entran también las sanidades, pero mucha gente me ha tocado escucharlo directamente y lo ponen en poco. Esta parte del Evangelio, hasta cierto punto yo veo que es rechazada. Lo que Jesucristo vino a enseñarnos, lo que Él vino a traernos, es una bendición completa. Las sanidades, la salvación, los milagros, los prodigios, las maravillas, porque todo tiene que ver con el poder de Dios. Cuando pasó Jesucristo, cuando vino la multiplicación de los panes, aún le dio de comer, y aunque Él se dio cuenta que mucha gente no le seguía porque verdaderamente le reconocía como el Salvador, como quien era el que vencía la muerte para darnos vida eterna, sino que le seguían más bien por la comida. Pero Él era Dios, Él se dio cuenta ante Él, no estaba oculto porque Él conocía los pensamientos de la gente, Él sabía y les hablaba también a algunos conforme a lo que estaban pensando. Y aunque Él le venía siguiendo, esa gente dijo, no me siguen sino por la comida. Querían que le siguiera alimentando, pero no por ello dejaron de manifestarse las sanidades, los prodigios, las señales, los milagros. Esto fue parte de la doctrina, de la enseñanza que Jesucristo vino a traer. Acuérdese cuando les enseñaba también Jesucristo, les enseñaba en la doctrina que no dañaba al hombre lo que entraba por la boca, sino lo que salía de la boca. Eso fue parte de enseñanza, parte de doctrina, porque los fariseos los acusaban, ¿verdad? Porque decían que no se habían lavado las manos y que comían con las manos sin lavar. Entonces era algo que Jesucristo les dejó y nos dejó a saber hasta estos tiempos, que no nos daña lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Esto es evangelio que Jesucristo, doctrina que Jesucristo vino a enseñarnos. Cómo caminar, qué hacer, qué les vino dejando en la iglesia primitiva. Sanidades, milagros. Dicen que según verdad los escritores, que después de lo que hubo con los discípulos no hubo otra persona hasta que hicieron la biografía de María Éter. Usted la puede buscar, la biografía de ella, en YouTube. Está a la disposición, porque Dios obró a través de esta mujer también con muchos milagros. Hizo muchas sanidades, y el tiempo de ella también era difícil, porque en esos tiempos de María, me parece que fue por ahí entre en 1800, acercándose a 1900, dicen que la mujer no podía ni votar en aquel tiempo por las elecciones y todas esas cosas. No tenía la mujer derecho, no tenía esos privilegios, y cuando María sintió el llamado, ella sabía que no tenía una preparación. Ella pensó, me tengo que preparar, tengo que ir a estudiar, pero en eso que ella estaba estudiando, murió el papá de ella y tuvo que regresarse a hacerse cargo de la familia en el rancho, ayudar a la familia. Pasó el tiempo y ella sabía que Dios le había hablado, y ella decía, me tengo que casar con alguien, ¿verdad? Con alguien que fuera de Dios, que conociera a Dios para tener el apoyo que ella necesitaba. Pero fue una mujer que Dios usó por aquellos años tan grandemente, que el que hizo la biografía de María reconocen que desde el tiempo de los discípulos no ha habido una persona en la que se manifieste el poder del Espíritu Santo de tal magnitud como pasó en tiempos de María, que hizo la obra de Dios, la voluntad de Dios en aquel tiempo, aunque por algún tiempo ella se resistía, ¿verdad? Pero llegó un día en que ella tuvo, me parece que fue sueño o visión, no recuerdo con exactitud, y unos ángeles entraron a su recámara
y la trajeron por montes, lagos y valles y llegaron a un lugar donde había muchas espigas. Y las espigas caían y allí le habló el Espíritu Santo y le dijo que así iba a caer la gente, por el poder que se iba a manifestar a través de ella, que Dios iba a hacer a través de ella la obra. Y llegó el tiempo en que María, sin ir a ningún instituto, no tuvo un estudio, sino que ella, el evangelio que ella predicaba era sencillo. No es porque había ido a un colegio bíblico, a un instituto bíblico, a tomar clases de Biblia, como muchos en este tiempo así hacen, ¿verdad? O sea que si la persona no tiene una preparación de un instituto bíblico, que no pueden, dice, no está preparado. Pero María hizo a un lado las doctrinas, las enseñanzas de hombre y se enfocó únicamente en leer la Biblia y iba conociendo, y iba entendiendo que había cosas allí, conociendo y viendo lo que Dios había dejado. Allí se dio cuenta de cómo mujeres también le habían servido a Dios. Ahí de Febe, de María, de Julia, las Marías que también sirvieron, ¿verdad? En el tiempo de Hechos, también de Julia. Hay varias mujeres, yo le di una prédica al respecto, que sirven en el Evangelio. Al meterse ellas a las Escrituras, pudo ver que desde todos los tiempos ha habido mujeres que le sirven a Dios. Y fue eso, yo siento, lo que María la hizo tomar más decisión en obedecer a Dios. Pero el tiempo de María no se cree que había tanta diferencia como es en estos tiempos, porque Dios se manifestaba tan grandemente a través de ella, pero también el espíritu fariseísta ha estado en todos los tiempos. Así como estuvo en tiempos de Jesucristo, también estuvo en tiempos de María. Cuando María sirvió a la iglesia de Dios, también algunos ministros se ponían de acuerdo y iban a ver, pero no era ahora sí para reconocer a Dios, era ir en plan de crítica para juzgar, y decían que lo que ella traía no era bueno. Así le decían a Jesucristo, le decían que él hacía la obra por el espíritu de Belcebú, o sea, del enemigo. Así pasó también con María, y no se crea que solamente en aquellos tiempos. El espíritu fariseísta se sigue moviendo en todos los tiempos. En todos los tiempos, y le tocó a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros venimos siguiendo sus pisadas. María pasó por ahí también, y los ministros, algunas veces que había eventos, me parece que fue por aquí un evento aquí en California, que hubo un evento y se pusieron de acuerdo los ministros para quitarle la tarde y le daban la mañana, como evitando que se reunieran más personas. Ellos le quitaron la tarde, pero Dios la usaba, aún así la usaba grandemente. Era tan grande el poder de Dios que se movía en ese tiempo, que dicen que a millas de distancia el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo caía sobre las personas. Unos en sus casas, otros iban caminando. Era tan grande el poder de Dios que se estaba manifestando, que caía aunque no estuvieran allí en la congregación, ahí donde estaba María. Pero muchos queriendo estorbar al ministerio, queriendo hacerse mirar ellos, en vez de reconocer lo que Dios venía haciendo, porque se venía, ahora sí, ellos estaban actuando, como le digo, conforme pasó en tiempos de Jesucristo. Dejan que se mueva el enemigo dentro de ellos, para no reconocer la grandeza de Dios, para no reconocer las maravillas que Dios viene haciendo a través de aquellas personas. Así pasó en el tiempo que María, Dios la usó. Y fue eso, como le digo aquí, sé que fue aquí en California, cuando pasaron esas cosas, poniéndose de acuerdo, vamos a dejar que ella vaya por la mañana, que dé la palabra en la mañana, porque la tenían ahora sí como la que estaba, el evento estaba anunciado, iba a ser dirigido por ella, pero ellos acomodaron y todo para
dejarle, digamos, un mínimo espacio a ella y ellos ocuparse de la mayor parte, pero con Dios no podemos hacer las cosas como nosotros queramos. A Dios no se le puede engañar, porque era tan grande el poder de Dios que se manifestaba a través de ella, que cuando la presionaban también para que ella terminara pronto el servicio, pero en el tiempo, en el rato que ella estaba, la mayoría de los enfermos, la mayoría de los que llegaban enfermos a ese lugar eran sanados. Dicen que cuando ella iba saliendo solamente levantaba sus manos hacia arriba y muchos recibían la sanidad. Muchos eran sanos en ese tiempo. Dios la respaldó en todo tiempo, aunque tuvo momentos duros, momentos difíciles y fue encarcelada, me parece que tres veces, me parece, o 4 veces fue encarcelada, pero solamente una vez le tocó ir a corte, porque Dios la libró, Dios siempre la respaldaba. Era tanto que la perseguían porque querían acabar con ella. Le ponían bombas, dicen que le ponían bombas en las chimeneas, lo que son, explosivos, pero nunca hubo una persona dañada. Es ahí donde vemos el cuidado de Dios. Entraban hombres robustos, hombres fuertes para echar a perder los servicios. Eran contratados, eran enviados, porque querían estorbar al ministerio, querían que María quedara mal. Querían levantar escándalo porque no soportaban. Eso ha sido en todos los tiempos. Así como los fariseos no soportaban el mover a través de Jesucristo, no soportaban cómo las multitudes se amotinaban, también así pasó en tiempos de María, después de tantos y tantos siglos, porque esa mujer sencilla se apegó a las Escrituras, a cumplir la voluntad de Dios. Esa mujer se dejó de enseñanzas doctrinales, de religiosidad, y se limitó al cumplimiento de las Escrituras, a lo que dice la palabra, no haciendo caso a las doctrinas de hombres, las enseñanzas de hombres de aquel tiempo. Ella se limitaba a cumplir y obedecer lo que Dios decía en las Escrituras. Y pasó también en tiempos de María que, siendo perseguida, ella iba también de un lugar para otro. Ella se compró una carpa, me parece que le cabían 8,000 personas, y es algo tan bonito porque venían gente de todos lados. Gente de todos lados venían por el poder que Dios estaba manifestando en esos tiempos. Dicen que habitaban en carpas y aún hacían como calles y les ponían los nombres bíblicos, ¿verdad? Le ponían a las callecitas, era así como nombraban en aquel tiempo. Se organizaban para ese evento, porque ella logró reunir tanta gente como hasta el tiempo de que se hizo tal biografía. Dicen que eventos, digamos, públicos, eventos sociales no habían logrado reunir tantas multitud de gente como se hizo cuando Dios la vino usando a ella, cuando Dios se manifestó de tal manera. Es la similitud que se encuentra muy apegada a la iglesia primitiva, muy apegada, porque mire que dentro de lo que yo conozco, no conozco a nadie. Que Dios, sí hay personas que van tratando de apegarse al evangelio, se puede decir muy buen evangelista, muy buen predicador, pero le digo, ahí como escrito está, ¿verdad?, que va ligado los milagros, las sanidades, el evangelio, todo va ligado, porque así lo dejó Jesucristo, así vino a traerlo Jesucristo aquí a la tierra. Y algunos se ocupan más de dar a saber las Escrituras, pero hacen esto a un lado. Y dentro de lo que yo conozco, no conozco a una persona que se mueva el poder de Dios de tal manera como se movió en tiempos de los discípulos, cuando mismo Jesucristo, Él era Dios, aquí en la tierra,
que es la enseñanza que Él nos vino a traer, que es la enseñanza que Él dejó, y la vemos también en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, vemos cómo Dios se manifestaba con tanto poder. Así se manifestó también con esta mujer. Con esta mujer le buscaban, la difamaban. La difamaban, ¿por qué? Porque querían ponerla en mal. Así como el Espíritu Santo estaba usando a esa mujer, muchos sí creían como Dios la venía usando, se le venían las multitudes. Incluso dicen que, dice la biografía, ¿verdad?, que en una ocasión le dio un bibliazo a un niño que tenía un tumor, pero el tumor se le quitó. Dijo, lo cortaremos con la espada de Dios, de la palabra. Entonces el niño fue sanado. Ella hizo tal cosa, pero no lo estaba haciendo, digamos, quizá como una costumbre. No lo agarró como, oh, esto fue sanado. Por ahí también dentro de la biografía habla de una mujer también que también fue sanada y también le golpeó con la Biblia, pero no es que todo lo hacía a golpes. Entonces ha tocado ver, ¿verdad?, por ahí algunas personas que también golpean, pero no hay sanidad. No hay allí. Entonces, si ella lo hacía y si tenía la guianza del Espíritu Santo, le daba el respaldo. Dios le respaldaba y le daba la sanidad a la persona. Son dos personas, me parece, las que vienen en el libro donde habla acerca de ello, de cómo María hizo con esas personas. Pero ella estaba muy apegada a la doctrina que Jesucristo vino a traernos, que la enseñanza de la iglesia primitiva. Ella fue una de las mujeres que más se manifestó y que más caminó, como caminaron los discípulos, que les tocó vivir persecución, que le tocó vivir encarcelamiento por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo. Le tocó los sufrimientos, los padecimientos, porque dicen que algunas veces le tocaba dormir también a ella en carpa. No se crea que estaba durmiendo cómodamente en hotel. No, ella se esforzó, ella decía que valía la pena gastarse por Jesucristo, que valía la pena que nuestra vida se nos gaste por Jesucristo, que nuestra vida se disponga a la obra de Dios, a la obra del Evangelio. Fue tanto lo que le tocó padecer a María. Mire que tuvo 6 hijos y 5 de ellos fallecieron. 5 de ellos fallecieron cuando todavía eran niños. Solamente le quedó una niña. Su marido no la apoyaba tan como se debe de apoyar. Se divorciaron, él se casó y empezó también a difamarla, empezó a hablar de ella, pero llegó el tiempo en que Dios lo llamó a cuentas y aún ella fue y dio la palabra en el funeral. Le tocó vivir, dicen que a sus 80 años, ella quedó prácticamente sola porque tenía una hija que también falleció, la hija a los 60 años, y su segundo marido también falleció. Entonces toda la familia inmediata de ella falleció y le tocó a ella ministrar. Cuando ya ella era grande, ella no tenía ya las fuerzas para ir a predicar, pero su casa la ubicó. Hizo me parece que le llamaban tabernáculo, se puede decir un edificio para servirle a Dios cerca de su casa. En el tiempo que ella podía estar allí, sanaba, venían de un lado del país, de otro lado, para que orara por ellos y recibían las sanidades, pero llegó el día en que ella ya no tenía las fuerzas. Entonces le hicieron una silla, o se la mandaron a hacer una silla, y iban los hombres y la ponían en la silla y la llevaban al templo. Dicen que en cuanto ella llegaba a la plataforma, que tomaba unas fuerzas,
unas fuerzas, ella se podía mover por todos lados ahí en el edificio, podía predicar, llevaba la palabra cuando terminaba el servicio, pero mire la gran diferencia. María la llevaban los hombres cargando en una silla porque sus fuerzas ya se le habían agotado. No era porque la iban exhibiendo como toda esposa de un faraón o como exhiben a un faraón, a un rey de aquí de lo terrenal y que allá va saludando en la silla y todo eso. No era por eso. Era porque sus fuerzas las había gastado al servicio de Dios, al servicio del Evangelio, sirviéndole a Dios, llevando el Evangelio, manifestándose las sanidades, con muchos testimonios a través de toda esta nación y otras naciones. Era conocida María, entonces ella no estaba yendo en esa silla porque fuera vista. Era porque ya las fuerzas las había entregado, las fuerzas ya se le habían agotado. Y aún así seguía obrando, aún así seguía trabajando para el ministerio, seguía trabajando en el Evangelio, en la obra de Dios, con mucho testimonio. Con mucho testimonio. Fue una mujer en la cual se manifestó el Evangelio, que también le sirvió a Dios. Fue una mujer que tuvo la valentía de enfrentar a tantos hombres que se le oponían con maldad, querían detenerla, como puede haber en estos tiempos también. Quizá usted está pasando por algo, si usted es varón, que Dios lo viene usando de alguna manera, está pasando, es un caminar que si mismo Jesucristo pasó por esas cosas. María tuvo la valentía. María, digamos que queda mucho más cerca de nuestros tiempos que lo que fue el tiempo de los discípulos, el tiempo de Hechos. Quedó más cerca María y aún le tocó padecer tales sufrimientos, pero María perseveró. María perseveró. Dicen que cuando ya estaba cerca el tiempo que Dios la iba a levantar, alguien fue a llevarle un ramo de flores y que le dijo que muy pronto estaría donde las flores permanecen para siempre. Es una maravilla cuando Dios te pone el sentir que pronto te va a levantar, que pronto vas a ir a su presencia, porque cuando conoces de Dios sabes que allá no hay dolor, que allá no hay sufrimiento, que allá no hay muerte, sino que allá hay vida eterna. Y ella conocía a Dios, conocía el Evangelio y ella sabía que había venido a servir y que hasta cierto punto ella había cumplido, porque esforzándose hasta lo último, la visitaban hasta su casa, dicen algunos para orar por ella, otros para que ella orara por ellos. Entonces, fue una persona que, a lo que dice la biografía, cómo se asemeja al tiempo de Hechos, tiene tanta semejanza con la iglesia primitiva, con la doctrina que Jesucristo vino a dejarnos, porque le digo, predicaba el evangelio sencillo, sin tener, porque fue una de las cosas que ella le dijo a Dios, que ella no tenía ninguna preparación, que cómo ella iba a llevar la palabra, cómo iba a predicar. Quizá María, pensando en que no había ido a ningún instituto, a ningún colegio bíblico, que no tenía ese tipo de preparación, pero sí conocía la palabra, porque ella se dedicó a buscar la palabra, a conocer la palabra. Ella sí sabía y sí conocía a Dios, y Dios la usó de tal manera, en esa tal magnitud. Si usted viene a las Escrituras, venga al libro de Mateo, en el capítulo 14, verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo:
tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En aquel tiempo era el mar donde iban, pero a las multitudes, a la gente, también la palabra la asemeja con las aguas. Nosotros en esta mañana, Jesucristo nos está recordando la palabra que Él dejó escrita. ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué necesidad hay en usted, en algún familiar? ¿Hay alguna necesidad? Jesucristo está aquí ante nosotros, está dentro de las multitudes. Nosotros podemos ir hacia Él. Señor, manda que vayamos hacia ti. Manda que vayamos, que nos acerquemos a ti, que pasemos sobre las aguas, que pasemos sobre la gente para llegar a tu presencia, que te obedezcamos, Señor. Que lleguemos a tu presencia reconociéndote como el Jesucristo sanador, Jesucristo que vino a traer este evangelio, a traer esta libertad aquí a la tierra, esta enseñanza, esta doctrina, que nosotros así le obedezcamos. Manda, Señor, que vayamos hacia ti, que nos acerquemos hacia ti, que vayamos a tu presencia, a esa presencia divina. Venga al capítulo 15, verso 10. Y llamando así la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Por eso nosotros tenemos que conocer el evangelio para saber cuando alguien nos está dirigiendo, llevando a una doctrina, a un evangelio. Si no es de Dios, nosotros podemos caer en el hoyo igual que ellos, porque si no se apegan a la verdad escrita, pasa a cumplirse esta parte de la escritura, son ciegos, siendo guías de otros ciegos, porque no queremos ver. Ellos estaban muy metidos en religiosidad. Por eso le digo, el espíritu de fariseos está hasta estos tiempos, porque mucha gente no es que está apegada a un verdadero evangelio, está pegado al cumplimiento de una religiosidad o de una tradición o de una cultura, pero no al cumplimiento de la palabra escrita, no a la doctrina, porque esto fue lo que Jesucristo les vino enseñando, fue lo que les vino trayendo mientras Él caminaba. Mientras él iba enseñando, Él iba ministrando, Él iba dejando la doctrina. Las multitudes se amotinaban y en todo su caminar, si usted se recuerda, yo hace algún tiempo también le hablé acerca de la fe de la mujer sirofenicia o de la mujer cananea, que lo habla también uno de los evangelios, pero era la misma mujer. Cómo la gente se le acercaba. ¿Qué evangelio nos enseñó Jesucristo? ¿Qué doctrina? Sanidades, arrepentimiento, vida eterna. Él vino a traernos este evangelio, esta bendición. La vino a traer para que nosotros la practiquemos, para que nosotros la enseñemos a nuestros hijos, para que nosotros aprendamos a saber qué es religiosidad y qué es palabra. Así como hizo María. María no siguió las doctrinas de muchos, y algunos dentro de esa gente que se acercaba y venía a buscarla, ellos examinaban, analizaban también la doctrina y la encontraban a la luz de la palabra. Entonces sabían que Dios la estaba usando.
que era Dios el que estaba manifestando su poder a través de María. Pero los que se prestan a estorbo, como le dije un día, no le atribuyen la obra a Dios, sino que se la atribuyen al enemigo para estorbar y hacer que mucha gente tropiece y caiga. O sea, son ciegos llevándose a muchos que no creen y haciendo que caigan también en esa incredulidad y no reconociendo y no aceptando que hay un evangelio verdadero, que hay un evangelio que está escrito, que le faltan libros a la Biblia. Bueno, ¿cuál será la verdad? Porque unos dicen que unos le agregaron y otros que le quitaron. La verdad, Dios la conoce. Dios la conoce, como le dije un día, y Dios va a pedir cuentas si éste le agregó o si el otro le quitó. Pero no a nosotros, porque esto es lo que nosotros tenemos en este tiempo y nosotros no lo hicimos. Además, como le dije un día, si leemos de esos libros y vemos el poder de Dios, tampoco lo vamos a rechazar, pero vemos lo que está dentro de esos libros que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que lleva para perdición y desviación. Eso es lo que nosotros no vamos a practicar. Pero por lo pronto tenemos, si usted tiene Biblia en su casa y si no también la puede bajar en su celular para ir conociendo la verdad, así como lo hizo María, como lo hicieron los discípulos, entrar en obediencia, y cuando ellos veían que alguno de ellos estaba saliendo de la verdad, se exhortaban entre sí. Y también, aunque María fue criticada y María fue llevada y burlada de alguna manera, se exponía a todo ese tipo de cosas, pero ella estaba segura que Dios se estaba moviendo, que Dios estaba haciendo la obra, porque ella conocía lo que estaba escrito dentro de las Escrituras. Y ella fue una mujer de esos tiempos. Dicen que también dio una profecía que venía algo muy grande aquí en esta nación, en este estado. Y dicen que lo que hubo por aquellos tiempos, me parece que fue en 1906, fue un terremoto muy fuerte, muy grande. Entonces, cuando ella dio la profecía, dicen que ya los medios le agregaban o la hacían ver mal como para hacerla quedar mal a ella. Le agregaban más a la profecía para que ella se mirara mal. Pero lo que hubo por aquellos tiempos fue ese terremoto, que dicen que es el que ha sido más grande de la historia, ese terremoto que hubo en aquellos tiempos. Pero mire, sean aquellos tiempos, le tocó vivir a aquella gente. En estos son los tiempos que a nosotros nos ha tocado vivir. Estos son los tiempos que nosotros, es el evangelio que venimos conociendo, y si no conocemos, corramos a buscar la palabra. Mire que si a sus manos llega una Biblia, no la desprecie. No la desprecie, porque es a través de las Escrituras que vamos a conocer a Jesucristo, que vamos a conocer a Dios, que vamos a conocer al Espíritu Santo, que vamos a tener la guía. Al conocerlos a ellos, vamos a saber que el Espíritu Santo nos está guiando, que el Espíritu Santo nos va a abrir el entendimiento, como lo hizo con los discípulos, como lo hizo también con María, para obedecer a Dios, para cumplir la palabra de Dios y así poder rechazar lo que es la doctrina de hombres, lo que son las doctrinas, la religiosidad de hombre, rechazarla y enfocarnos en el cumplimiento de la palabra. Yo no sé qué es lo que usted tiene para irse guiando. Si usted tiene la escritura en su casa, aproveche y sigamos conociendo de Dios. Nunca va a terminar de leer las escrituras, porque hoy Dios le está hablando en una parte de la palabra, el día de mañana le habla de otra manera, aún en los mismos versículos. La palabra es eterna, la palabra es para siempre. Es evangelio eterno lo que Jesucristo vino a traernos, a traernos el evangelio eterno, la eternidad.
no desprecie las Escrituras. Lo que nos ha tocado tener en estos tiempos, aprovechemos para conocer a nuestro Creador, al Todopoderoso, para que Dios llegue a nuestros corazones, que la palabra viene del corazón de Dios al corazón del hombre y sea manifestado en el fruto de cada persona, dando a saber, dando a conocer que sí conocemos al Dios Todopoderoso, porque la boca habla de la abundancia del corazón. Podemos decir que conocemos, pero no va a haber el verdadero convencimiento si está haciendo otras cosas. Aunque su boca lo hable, sí, la boca habla de la abundancia del corazón, pero sus hechos lo van a delatar. Sus hechos van a ir con lo que su boca habla, con lo que hay en el corazón, porque es la palabra viva, la palabra que tenemos, la palabra eterna, la palabra de aquellos tiempos y la palabra de estos tiempos y de toda la eternidad. Es una gran bendición estar aquí tratando, esforzándonos. Sabemos que a esta gente, a los verdaderos discípulos, a una mujer como fue María, nos falta tanto para llegar allí. Pero mientras estemos encausados en el verdadero camino, buscando el verdadero evangelio, existe la promesa, existe la esperanza viva de esa promesa, que podamos llegar allí, que podamos llegar al cumplimiento de esa verdad, a llegar a ser partícipes de esa verdad del evangelio aquí entre nosotros, esa verdad que Dios vino a traernos, que Dios nos envió a través de su Hijo amado, a través de su Hijo Jesucristo. Y así como los discípulos se esforzaron y que no fue nada fácil, así como María Éter lo hizo, también nosotros luchemos por conocer la verdad del evangelio, por salir de religiosidad, por salir de costumbre y tradición para cumplir con la verdad. Esto es la palabra que Dios me ha venido poniendo hoy. Le agradezco mucho donde usted está. Que Dios me la bendiga. También yo siempre le mando una bendición en general para esta nación y para todas las naciones. Pero mire que Dios nos sorprende. Que Dios de repente nos sorprende y nos hace saber las cosas. Y hace unos días atrás me platicó mi hermana que ella iba en un camión y ella llevaba puesta una de las prédicas y una joven se le acercó y le dijo, ¿quién es? Y le dijo, ella es mi hermana. Y le dice, mi abuelita la escucha. Obviamente yo no las conozco, pero la palabra la están escuchando. Que la abuelita de ella viene escuchando las prédicas en Ciudad Juárez para esa señora, que Dios me la bendiga. Señora, no la conozco, no sé cuál es su nombre, pero mire, Dios sí la conoce y Dios está mirando su corazón. Y así ha habido algunas otras personas que yo no esperaba. También saludos para José Muñoz, para Javier Muñoz, que es ahora sí como era la costumbre en aquel tiempo, era mi padrino. Como le dije, un día yo nací dentro de la Iglesia Católica y obviamente eran las costumbres de la iglesia. Y él también, tengo entendido, su hijo José Muñoz, un saludo. Sé que está mirando las prédicas, que Dios los bendiga. El deseo de mi corazón es que todos alcancemos salvación y vida eterna. Estoy tratando de caminar, estoy tratando de ejercer el evangelio. Me da gusto por ustedes que han venido escuchando el evangelio. Lo siento en mi corazón de darles este saludo, aunque otras veces lo hago, como le digo, saludando a todas las naciones y bendiciéndoles, clamándole a Dios bendición por todas las naciones. Pero hoy quiero reconocerles y agradecerles porque es un apoyo que nos están brindando a toda esa gente que no conozco también para ustedes, porque mire, yo no lo conozco, pero Dios sí está mirando sus corazones. Gracias, cualquiera que sea su necesidad,
para todos los que en este momento están ahí, que Dios tome en cuenta su necesidad. Si tiene esa necesidad, si usted está enfermo, la salud de mi mamá yo la he puesto en manos de Dios, porque en eso estamos necesitados. Pero Dios tiene la vida en sus manos, nuestras vidas en sus manos, cualquiera. Es el mismo Jesucristo, Jesucristo el sanador, que se manifestó cuando Él caminó en la tierra, que se manifestó en tiempo de los discípulos y en tiempos de María Éter, dentro de esta nación y de muchos otros lugares. Ella caminaba a lo que había en ese tiempo, en aquellos años, pero ella se esforzó grandemente para llevar el cumplimiento del Evangelio en su tiempo. Así también nosotros, únese conmigo en esta mañana, clamándole, pidiéndole a Dios cualquiera que sea su necesidad, y póngala delante de Dios, delante de su presencia, porque es el mismo Señor Jesucristo de todos los tiempos. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú que eres Rey de Reyes, tú que tienes autoridad sobre toda enfermedad, tú que viniste a llevar cautiva toda enfermedad a la cruz del Calvario, toda necesidad de tu pueblo, del que está mirando en este momento, de los que van a mirar después, Padre Santo, y los que van a conocer tu verdad, Padre Santo, como escrito está, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Padre Santo, delante de tu presencia pongo la necesidad de todo tu pueblo, cada enfermedad, cada necesidad, la cual tú conoces, Padre Santo, está delante de tu presencia. Todo el que tiene toda enfermedad, Padre Santo, todo diabetes queda sujeto a tu presencia, a tu voluntad. Todo cáncer, todo osteoporosis, todo artritis quedan sujetos. Todo mal de toda que se venga manifestando en todo tu pueblo queda sujeto a tu palabra, tu verdad. Por lo que escrito está, Padre Santo, toda enfermedad, Padre, la llevaste cautiva a la cruz del Calvario por medio de Jesucristo, que venció este mundo con todas sus tentaciones, que venció la enfermedad, que venció la muerte, Padre Santo, para darnos victoria, para darnos vida eterna. Es el mismo Jesucristo que sanó en aquellos tiempos, el que sana hoy en este día. Todo dolor, todo sufrimiento lo lleva cautivo a la cruz del Calvario. Toda enfermedad llevó cautivo a la cruz del Calvario, toda enfermedad del alma, que el alma quede sana delante de la presencia de Dios. Todo estrés, todo lo que viene agobiando, todo agobio en tu pueblo, toda necesidad de tu pueblo delante de ti está, Padre Santo. Todo cáncer es sanado, todo cáncer es arrancado de raíz, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es espada que penetra a lo más profundo y arranca toda enfermedad, todo dolor, todo sufrimiento, todo lo que tu pueblo está padeciendo, Padre Santo, queda sujeto a tu voluntad. Envío palabra que corta, que arranca, que quita, que devasta toda enfermedad en tu pueblo. En medio de tu pueblo es arrancada toda enfermedad, Padre. Bendito seas, alabado sea tu santo nombre, Padre, que diste poder en todos los tiempos para que la enfermedad fuera quitada de en medio de tu pueblo, para que tu pueblo fuera sano, Padre Santo, por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo la victoria, Padre Santo, venciendo la muerte. En tus manos está todo este pueblo que te corresponde, este pueblo que es tuyo, este pueblo que está marcado y sellado por el Espíritu Santo, marcado por la sangre de Jesucristo y sellado por el Espíritu Santo del Dios vivo, Padre. Delante de tu presencia está, Padre, todo dolor del alma, todo sufrimiento del alma delante de tu presencia está. Todo lo que tu pueblo viene padeciendo, Padre, declaro palabra de sanidad en medio de tu pueblo, palabra de restauración, Padre, está delante de tu presencia, porque tú eres el único Dios verdadero, Padre. Ante tu presencia toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo vino en carne, que Jesucristo venció la muerte. Bendito seas, alabado sea, poderoso Dios de Israel. Ante tus manos nos ponemos delante de ti, Padre Santo. Que se derrame nuestro corazón delante de tu presencia, que se derrame todo nuestro ser delante de tu presencia. Sanidad para tu pueblo desde la cabeza hasta los pies, todo músculo, todo nervio, Padre Santo, todo hueso de tu iglesia se sujeta a la sanidad y a la paz de Cristo Jesús, Padre Santo, porque tú eres el
el Dios sanador, tú eres el Dios restaurador, el Dios que restaura, Padre. Bendito seas, alabado sea tu santo nombre, maravilloso es tu santo nombre. Eres tú el Dios creador, el Dios que da la sanidad, el Dios que hace andar al cojo, Padre Santo, que hace hablar al mudo, Padre. Tú eres el Dios que quita la sordera, Padre. Bendito seas, alabado sea tu santo nombre, maravilloso Dios de poder. Gracias, Santo poderoso, bendito seas, alabado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Padre viviente, gracias te damos, Dios de poder. En tus manos está tu pueblo te pertenece, tu pueblo es tuyo. Bendito seas, alabado sea tu santo nombre. Amén. Amén. Gracias. Gracias damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios me le bendiga. Mi nombre es Sabina.